5 características de una iglesia que agrada el corazón de Dios. ¿Se acuerdan que comenzamos hace 8 días? ¿Sí? Y estamos analizando punto por punto porque, pues la verdad es que es muy enriquecedor. No sé cuántos se han deleitado en lo que hemos aprendido. Entonces, hemos visto cómo la Biblia, de donde estamos extrayendo estos principios, pues coinciden tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento en enseñarnos esos rasgos esenciales que caracterizan una iglesia que verdaderamente agrada al Señor. Y como primer punto vimos la perseverancia en la doctrina apostólica y en la oración. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, los leo rápidamente, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto también en la traducción en la Biblia de las Américas significa se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea, ya aprendíamos qué importante es para nosotros, que estamos empezando estos estudios bíblicos aquí, de la mano del Señor y de su Espíritu Santo, ser gente que continuamente estemos dedicados en perseverar en la palabra de Dios que estamos aprendiendo. Y dice la Escritura: perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la oración también debe ser algo fundamental en nuestra vida y somos animados a perseverar en ello. Como segunda característica de una iglesia que agrada el corazón de Dios, es una iglesia que ama y persevera en unidad genuina. ¿Sí? Amor y unidad genuina entre los hermanos, entre los creyentes. Dice Hechos de los Apóstoles 4:32, que nos habla del testimonio del inicio de la iglesia: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y explicábamos aquí que es el significado de lo que la Biblia nos habla aquí en relación a un corazón y un alma, ¿no? Estábamos hablando de unidad en el pensamiento y en el propósito. Es decir, nos unimos con una misma intención, con una visión, con un deseo espiritual. ¿Cuál? El de Cristo. ¿Y cuál es el de Cristo? De acuerdo a la palabra de Dios, que su evangelio se siga predicando. ¿Sí? Que la gente que lo necesita siga escuchando la buena noticia, siga recibiendo la oportunidad de ser reconciliado con Dios el Padre por medio de su amado Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a morir por el pecador, a entregar su vida en la cruz, derramar su preciosa sangre en la cruz como Cordero Santo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, las reuniones aquí, los estudios aquí, pues tienen esa finalidad, que nos preparemos en conocer más a Dios a la luz de la palabra, que la iglesia esté capacitada para seguir perseverando en el camino de la fe, en santidad y en predicar a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos da testimonio cómo la iglesia en sus inicios pues estaba alineada en lo que creía. ¿Sí? Eran de un mismo sentir, eran de un mismo propósito, porque aún en lo que buscaban, ellos perseveraban, y su compromiso con Cristo y el Evangelio era en un mismo corazón, como dice la palabra, ¿no? En una alma. Pero también esto habla de unidad espiritual, donde los creyentes entendemos que no solamente se trata de reunirnos y físicamente estar aquí, sino esa unidad espiritual que se produce en nosotros por la obra del Espíritu Santo debe ser expresada en una comunión más profunda, o sea, más de lo organizacional. Cada vez que nosotros salimos de este lugar, habiendo sido saciados de la presencia de Dios, habiendo sido saciados de su palabra, debemos seguir teniendo en nuestro corazón la vida de nuestros hermanos, orar por ellos, sus necesidades, por su fortaleza, por su santificación, orar al Señor por nuestros líderes espirituales, por nuestros pastores, para que Dios siga fortaleciendo el corazón de su iglesia y los hermanos sigamos perseverando en predicar la doctrina apostólica, la sana doctrina, y que eso se vea reflejado como en la iglesia del libro de los Hechos, ¿sí? En una verdadera hermandad.
¿sí? Ahora, era tan verdadera, fíjense, era tan profunda esa entrañable unidad y amor que existía en los inicios de la iglesia, que la misma palabra nos dice que compartían, además de sus cargas, sus gozos. Además de su carga y su gozo, aún sus necesidades, ¿sí? De manera física y de manera espiritual. Porque el mismo texto, fíjense, nos dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿sí? O sea, se abrazaban fraternalmente, sabiendo que en Cristo somos una familia espiritual, ¿sí? O sea, procuraban mirarse unos a otros como hijos de Dios, ¿sí? Hijos de un mismo Padre, el cual pues nos amó de tal manera que por medio de su Hijo Jesucristo pues nos salvó, ¿sí? Y entonces sus acciones eran concretas, porque esa unidad interna del corazón que produce el Espíritu Santo que habita en nosotros se manifestaba externamente, porque ellos compartían incluso sus bienes, cuidaban unos de otros, y la iglesia procuraba que ninguno viviera en necesidad. Y cuando había necesidad en algún hermano, precisamente lo miraban como eso, como un hermano, ¿sí? Sé que aquí alguien pudiera pensar: ay, pastor, yo ni con mis hermanos me he llevado bien, ¿no? Porque hay familias y casos así, ¿verdad? Donde dicen: pues es que yo con mis hermanos en la carne, pues difícilmente tengo realmente comunión, ¿no? No tenemos muchas cosas en común, y ahora sí que cada quien ve por lo suyo. Bueno, si ese es el caso en alguna persona, Cristo lo trae a la unidad espiritual, donde debe aprender a amar a su prójimo como a él mismo. A ver también que las demás personas tienen necesidades espirituales y físicas, y de acuerdo a lo que él sabe que de Dios ha recibido, él sea también compartiendo con otros. Y es muy hermoso esto, hermanos, porque mire, yo en mi caminar espiritual como cristiano y también en el ministerio pastoral que Dios me ha encomendado, he podido ver esa generosidad y ese amor de los hermanos dentro de la iglesia, ¿sí? Unos para con otros, aún, fíjense, es que me quedé pensando, porque a veces todavía lo he visto más profundo de cómo es el amor de Dios que obra en el corazón de la gente, ¿eh? Porque a veces la iglesia misma es ayudada por personas que muchas veces no están verdaderamente afirmadas en el Evangelio, y Dios las usa, ¿sí? Nada más por tratarse de Jesús. O sea, yo cuando veo esos testimonios a mí me impacta, porque digo: wow, o sea, qué impresionante es el nombre de mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? El nombre de Jesucristo en el mundo, porque pues hay gente que cree en Él, aunque no lo conozca, porque no conoce su palabra, su voluntad, pero guarda en su corazón una fe, aunque sea intelectual o superficial, por el Señor Jesucristo. Y Él muchas veces usa a esas personas para que su obra camine, ¿sí? Entonces, eso es algo que a uno lo impacta, porque pues yo les decía una ocasión a los hermanos, ¿verdad? En una predicación, una vez escuchaba de un pastor de hace muchos años también predicar, y decía: hermanos, es triste, pero les voy a decir una verdad. El cristiano en lo último que se convierte es en su generosidad, en el dinero. Son bien apegados a las cosas materiales, y cuando se trata de la obra de Dios, no todos son verdaderamente dispuestos. Entonces yo cuando escuché dije: wow, es impactante, pero hay gente que sí, y ni cristianos son. Pero ahí es donde vemos cómo el poder de Dios se manifiesta. O sea, si Él ha determinado que una obra prospere, prosperará, porque Él es el que la sostendrá, ¿verdad? Y nosotros hemos visto ese testimonio. Entonces creemos, bueno, para no ir tan lejos, este lugar es una obra de Dios, ¿verdad? La oportunidad, los medios, todo. Y yo lo pude ver, porque, bueno, pues aprovechando aún los dueños de este lugar,
yo sé que fueron tocados por Dios en su corazón para que nosotros podamos estar aquí. Ajá. Y también sé que Dios está trabajando allí en sus corazones porque ellos tienen fe. Ajá. Y en algún momento Dios pues hará su propósito también en ellos. Ajá. Entonces, también esto se los comparto para que ustedes oren por ellos y los tengan presentes en su corazón. Pastor, no sabemos quién es. Pues yo tampoco los conozco mucho, pero oramos por ellos, ¿verdad? Porque Dios los usa y también bendice nuestras vidas, ¿sí? Entonces, ser de un corazón y un alma significa que la iglesia vivía en plena armonía espiritual, tenían una misma fe, un propósito, un amor y eran guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí Dios se complacía. ¿Sí? Ahí Dios se manifestaba, se deleitaba, porque donde el amor de Dios se manifiesta, se produce unidad. ¿Sí? Cuando hay corazones que están cuidando su consagración, que voy a hablar un poquito hoy de eso, vivir en santidad para la honra del Señor, van a saber amar a los demás y serán en unidad parte del mismo cuerpo, se sentirán parte de la familia espiritual, ¿sí? Porque saben que Dios los ha traído bajo su gracia a esa bendición de la salvación. Entonces, la iglesia primitiva pues reflejaba ese corazón al vivir en armonía, cuidándose unos a otros, ¿sí? Entonces, voltea a ver a tu hermano del lado derecho, ahora del lado izquierdo, si ya se durmió, despiértalo. Ahora al de atrás, al de adelante, y ahora dile, hermano, vamos a cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Vamos a cuidarnos unos a otros, ¿sí? Vamos a amarnos unos a otros, porque la unidad en el cuerpo de Cristo lo glorifica, ¿sí? Esa es su voluntad para nosotros, mas la división lo entristece, ¿sí? O sea, cuando hay apatía, cuando hay división, cuando no, y ya estudiamos hace 2 semanas lo que produce la división en una iglesia o los que la producen. Ajá. En Proverbios 6, ¿se acuerda? De esas cosas que el Señor aborrece y aún abomina su alma, porque entre ellas causa ese tipo de discordias. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando hay división, se entristece. Pero la unidad en el cuerpo glorifica el nombre de Dios. Entonces debemos ser nosotros una iglesia unida, ¿sí? Ahora aprovecho aquí para terminar de instruirlos, ¿no? Yo a veces hago referencia, el hermano Carlos, que da los anuncios aquí, pues en decir los hermanitos que vienen de Pachuca, pero no somos otra iglesia, ¿verdad? Ellos vienen a servir, como les decía hace 8 días, a enseñar a los que Dios aquí ponga en su corazón, empezar a servir y sean capacitados, instruidos y comience la obra de Dios en este lugar. Pero no es otra iglesia, somos la misma iglesia, somos el mismo cuerpo y así debemos vernos, ¿verdad? No te voy a dar mi silla porque yo nada más se la doy a mi amigo de Pachuca, ¿verdad que no? No, son bien amables, ya está bien que hasta ceden su lugar a los de Tizayuca, porque debemos ser un solo cuerpo, ¿sí? O sea, lo único que estamos entendiendo en este sentido es que el que uno viva aquí o allá, pues es la única diferencia, ¿no? Nuestro hermano César, que viene de Ecatepec, ¿verdad? Fíjense, él no viene de Ecatepec, Tizayuca, ya sí, el Señor nos añade, pero debemos vernos como un solo cuerpo, porque la unidad glorifica el nombre de Dios. Ahora, vamos a estudiar el Salmo 133, versículo 1 en adelante. Fíjense, mirad cuán bueno, Salmo 133, ¿ya están ahí? Bueno, los espero a los que no. ¿Nos vamos a ir al aniversario allá en Pachuca? ¿Sí o no? Bueno, van a ser bienvenidos. Si no, vengo por ustedes y me los llevo, Salmo 133, verso 1. Dice así la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, es que no es lo mismo estar juntos que estar juntos en armonía.
¿verdad? Hay muchos matrimonios que carecen de paz en sus relaciones, están juntos, pero no están en armonía, ¿sí? O sea, la Biblia nos enseña que debe haber una unidad armónica. Bueno, el Señor se deleita en eso y nosotros también. Verso 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, ¿verdad? Ahora, vamos a explicarlo. Primero vamos a ver el significado histórico de este salmo, y para ello pues necesitamos ir a cómo era visto cuando lo escuchaban pues en el pueblo israelita, en el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, en ese contexto del antiguo Israel, el óleo, que significa aceite de la unción, ¿sí?, era una preparación sagrada de mezclas según las instrucciones divinas, ¿sí? O sea, Dios en Éxodo 30 había dado instrucciones a Moisés de cómo debía haber una mezcla de materias o materiales naturales para preparar tanto el incienso que se encendía en el lugar santo, en el tabernáculo, como adoración a Dios, ¿sí? Y también ese aceite de la unción con el cual se ungirían a los sacerdotes. Aarón, todos conocemos el nombre de Aarón en la Biblia, ¿sí? Bueno, él era hermano de Moisés, quien fue el primer sumo sacerdote que Dios llamó para su servicio. Y cuando él fue ungido, esa unción pues marca dos aspectos fundamentales del sacerdocio en el servicio a Dios. El primero, que él iba a ser consagrado oficialmente para servir en el templo de Dios como sacerdote de Dios, ¿sí? Y que él, al ser ungido, pues iba a tener una separación tanto del pueblo como de los demás para cumplir una función estrictamente santa, ¿sí? Porque él vendría a ser como ese mediador entre Dios, el Dios vivo, el Dios de Israel, y el pueblo. Entonces, ese sacerdocio, pues Dios lo determinó así al elegir a Aarón para iniciar este trabajo. Bueno, en el Salmo es recordado en las palabras del salmista, ¿no? Cuando dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. O sea, ese aceite de la unción con el cual ungió Moisés a su hermano Aarón, para que él empezara a ministrar en la presencia de Dios. Pero dice que ese aceite desciende sobre la barba, ¿sí? La barba de Aarón, y baja hasta sus vestiduras. A ver, ¿cómo vamos a entender esto? Bueno, esa descripción del aceite que descendía, ¿sí?, desde la cabeza, la barba, hasta las vestiduras sacerdotales, indica abundancia, indica plenitud, indica continuidad, ¿sí? O sea, no habla de una unción escasa, ¿sí?, sino que sería algo total en la vida de ese sacerdote, ¿sí? Cuando uno analiza, podemos profundizar más, pero yo lo trato de resumir para ir al punto central de lo que hoy vivimos en Cristo. Porque cuando analizamos esto, a veces nos imaginamos, ¿verdad? Estudiar el tabernáculo en la Biblia, pues es hermoso por su enseñanza, tanto en cómo era el antiguo Israel, cómo era el propósito de Dios en la adoración de su pueblo, pero también en el significado y el sentido espiritual que todo ese trabajo tiene, y más cuando podemos descubrir en él a Jesucristo, en todo ese trabajo sacerdotal. Pero bueno, ese derramar de la unción tenía que ser abundante, ¿sí? De tal manera que se derramara sobre todo el cuerpo de Aarón, las barbas, las vestiduras, porque él iba a ser consagrado totalmente para un servicio especial, ¿sí? Ahora, nosotros en Cristo
fuimos ungidos de esa forma. Entonces dice, ay, a ver, caray, ¿cómo es eso, no? Pues eso fue algo excepcional. Era Aarón, el primer sumo sacerdote, un hombre muy respetado en la cultura judía, ¿verdad? O sea, juntamente con su hermano, hasta se me erizó la piel, ¿verdad? Juntamente con su hermano Moisés. O sea, son grandes hombres para una cultura, para una nación que hoy en día continúa en pie, ¿no? Israel. Ajá. Háblale a esos hombres judíos o pregúntales de Moisés. No, pues es un hombre eminente. Aarón, su hermano, el sacerdote que Dios ungió para su ministración en el santuario, ¿no? Entonces, uno medita eso y va uno a la Escritura, y la Biblia nos enseña que nosotros, por haber puesto nuestra fe en Cristo, fuimos ungidos. Ahora, ¿cómo fue la unción de Aarón? Total. Diga conmigo, total. Total, ¿verdad? Y el texto del Salmo nos habla de cómo se derramó ese óleo, ¿verdad? Ese aceite de la unción desde su cabeza hasta las barbas, todo, porque él fue consagrado totalmente para Dios. Y repito, esto habla de abundancia, ¿sí? No de escasez. Entonces, a ver, vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20, que la Escritura nos enseña que en Cristo nosotros fuimos ungidos. Ahora, ¿Dios nos habrá ungido escasamente? ¿O Él habrá derramado sobre los que hemos creído en Él de la misma manera esa unción? Yo creo que Él lo sigue haciendo de esa forma. Y ahorita les voy a decir en la Biblia por qué yo lo entiendo de esa forma, porque la Biblia sí lo enseña. Juan escribió, 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Sí? En Palabra de Dios para Todos dice, Cristo, el Santo, les dio a todos ustedes el don del Espíritu. O sea, la unción. Fíjense, ahí era simbólico, ¿eh? O sea, el aceite derramado, pues simbolizaba externamente lo que Dios internamente hizo en la vida de Aarón, que fue derramar su Espíritu Santo sobre él. Entonces, eso era algo excepcional en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, porque Dios nada más lo hacía con las personas que Él determinaba que les iba a asignar una función específica. Pero en el Nuevo Pacto, sellado con la sangre de Cristo, la Biblia nos enseña que Él le ha dado a todos los que han creído. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Amén. El don del Espíritu o la unción del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura, así que todos conocen la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Ajá. Entonces fíjense cómo desde allí debemos comprender nosotros que el participar de la unidad de la iglesia, el amarnos mutuamente, el ejercicio de alabar a Dios, de predicar su palabra, de servir a los hermanos, de predicar a Cristo fuera de este lugar, es visto por Dios como un ejercicio espiritual de un sacerdocio que usted y yo estamos realizando. Ahora, ¿no se siente usted dichoso? ¿Verdad que sí? Es una bendición. ¿Ah? Porque eso que Él hizo en Aarón, en el Antiguo Pacto, en el Nuevo lo derrama sobre todos los que creen. Por eso es que la vida del cristiano, cuando conoce a Jesús, es impactada de tal manera que él es transformado. ¿Sí? Su vida es hecha nueva, dice 2 Corintios 5:17. Ajá. Que al estar en Cristo, al haber sido derramado el Espíritu Santo, Jesús lo llamó como el bautismo del Espíritu. Juan el Bautista lo entendió y también él proclamaba, ¿verdad? Yo los bautizo ahora con agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu Santo es derramado sobre el corazón de una persona, es ungida esa persona. Y la Biblia enseña que la iglesia de Cristo tiene esa unción. Entonces, lo que nos reunimos a hacer tiene que ser enfocado al sacerdocio espiritual. Por eso es que a Dios le desagrada cuando dentro de la iglesia hay desunión,
Porque la desunión o cuando hay personas que producen es que me quiero acordar del Proverbio 6, la discordia entre hermanos, afectando las relaciones entre hermanos, Dios se desagrada. O sea, dice, no, eso a mí no me gusta porque esa no es mi voluntad. ¿Sí? Y la persona debe reflexionar. Y la persona que produce eso, ¿verdad? Y si en un momento ella está haciendo la causa, arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname, yo no lo había visto así. O sea, yo estaba acostumbrado allá a cotorrear con la de las quesadillas de la cuadra, ¿no? A estar ahí en el chisme del barrio y todo. Pero aquí ya no es así, ¿verdad? Aquí ya no es así, porque aquí está tu Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí nos relacionamos en un sacerdocio espiritual, donde tú debes ser honrado. Y yo me equivoqué, perdóname, Señor, ¿verdad? E ir con Él a la restauración, afligido de corazón, para ser limpiado. Porque si Él ya lo trajo, es porque Él quiere hacer la obra en Él o en ella, ¿sí? Pero es solamente el arrepentimiento es lo que puede llevarnos a que esas cuestiones que a veces podemos cometer por errores naturales humanos, o por inclinaciones de nuestra mala forma de vivir en el pasado, del viejo hombre que está viciado, podemos equivocarnos. Pero si oímos estos mensajes, es donde debemos corregir. Señor, perdóname, ¿no? No, yo no tengo por qué andar en situaciones que en lugar de preservar la unidad de tu pueblo, estén causando problemas. Porque estoy entendiendo que eso a ti no te agrada, ¿sí? Porque tú le has dado tu espíritu a tu iglesia. Los has ungido para ejercitar un sacerdocio como el de Aarón. Vean nada más la responsabilidad y el amor que Dios ha manifestado para nosotros juntamente, ¿sí? El apóstol Pedro también lo entendió, y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, fíjense lo que dice Pedro. Pero ustedes, se lo voy a leer en la Nueva Biblia Las Américas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: pero ustedes, diga conmigo, nosotros, dice Pedro, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? Pero vean el énfasis, porque el apóstol Pedro quiere que la iglesia comprenda esa bendición espiritual que en Cristo recibimos. ¿Para qué, pastor? Para apreciarla, para cuidarla, para ser agradecidos con Dios. Y si identificamos nuestras debilidades de carácter que nos pudieran llevar a equivocarnos, fortalecernos más, cuidarnos más en comunión con Dios para evitarlo, porque estamos tratando asuntos celestiales, espirituales, que tienen que ver con el cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Entonces, toda acción que produzca división no agrada a Dios. Que produzca discordia no agrada a Dios. Y no es el reflejo de que la persona causante o involucrada en eso esté ejerciendo el sacerdocio espiritual para la cual Dios la ungió. Como cuando Aarón fue ungido, ¿sí? Sigo leyendo. Pedro dice: pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, se pagó un precio por la iglesia. ¿Cuál fue ese precio? La preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está el propósito, ¿sí? Nos reunimos, alabamos, nos nutrimos de la palabra porque queremos crecer y seguir predicando al Señor. Y eso es algo que se da en nosotros por naturaleza, porque ahora tenemos la naturaleza de Cristo, el Espíritu Santo que Él nos ha dado, ¿sí? Entonces vemos la necesidad, Dios nos muestra, a veces hasta nos indica qué personas nos las pone en el camino y ya sabemos qué debemos hacer, ¿verdad? Predicarles a Cristo, hablarles de la buena noticia, compartirles el mensaje de salvación, ¿verdad?
Porque ese es el propósito para lo cual Él nos llamó. Ajá. Y reafirma Pedro, dice el verso 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Y aquí se refiere, volviendo atrás al antiguo pacto, ¿sí? Donde el pueblo elegido de Dios, ¿quién era? Israel, de acuerdo a las escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Fue el pueblo que Dios eligió entre todas las naciones para que a través de él se publicara que él existía. ¿Sí? Por eso les da mandamientos, les da leyes para que ellos se mantengan obedeciéndolas en santidad, para que el mundo que vivía fuera del conocimiento del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Israel, conociera que existe un Dios vivo y verdadero. Ajá. Entonces se refiere a ese pueblo y le dice a la iglesia, ustedes no eran en otro tiempo pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. O sea, nos recuerda cómo el amoroso cuidado de Dios se manifestó a través de su perdón, a través de ver nuestra vida necesidad allá afuera, ¿sí? Y sea la forma en la que ustedes hayan conocido al Señor, pero hay muchas formas que Él usa, ¿no? Pero ya sea haya enviado a alguien a predicarnos, haya tenido a otros orando por nosotros, hayamos escuchado un mensaje en el internet, en línea. Fíjense, yo una ocasión me encontré caminando, yo era adolescente, joven, por ahí esa edad, no tiene mucho, ya tiene sus buenos años, y recuerdo muy bien, fíjense cómo la palabra de Dios es tan poderosa, Yo me encontré un pedacito de papel tirado en el piso. Yo ya desde esa edad, esa etapa de mi vida, yo ya vivía una vida depresiva. Yo no lo sabía, pero ya vivía una vida en depresión por todo lo que estaba viviendo y que a veces ni entendía. Sufrimientos, dolores, culpas por ya portarse mal, porque hay una conciencia, ¿verdad? Sed de Dios, pero uno no lo identificaba. Pues precisamente eso decía ese papelito. Y nunca se me olvidó hasta hoy. Recogí un papelito allí, caray, ¿esto qué es? Y ya lo vi. Decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y yo sabía que eso era algo que venía de Dios. O sea, desde ahí Dios ya me estaba poniendo su palabra en el corazón y en la mente, porque eso nunca se me ha olvidado. Ajá. Entonces, Él miró mi necesidad y por su misericordia me trajo a Él. Ahora soy parte de su pueblo. ¿Sí? Un miembro más entre miles que hay en el mundo, donde Él derramó su misericordia. Pero me enseña que en ese nuevo pacto sellado con la sangre de su Hijo, el sacerdocio debe ser también honrado. ¿Sí? O sea, yo debo honrar ese llamado que Dios me hizo. Debo consagrarme en el sentido correcto, de apartarme de todo lo que me pueda llevar al pecado o incluso todas esas actitudes que pueda afectar a otros pecando. ¿Sí? Porque de acuerdo a la Escritura, Pedro está diciendo que el pueblo de Dios sellado bajo ese nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, fuimos o somos constituidos como un sacerdocio santo que ahora presenta delante de Él sacrificios espirituales. Predica la santa palabra de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Entonces, cuando Él mira eso, una realidad en el corazón que Él ha consagrado, una vida que cuida esa llenura del Espíritu Santo que vino cuando nos arrepentimos, porque ahí es cuando Él nos bautiza en el Espíritu, cuando nos arrepentimos de corazón, cuando la persona escucha que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que Él cargó sobre sus hombros el castigo de su rebelión, su maldad, y entonces el Espíritu hace la obra de gracia que le hace pensar y profundizar en su culpabilidad, en su condición miserable delante del Dios Santo, etcétera, y se arrepiente de corazón y llora amargamente y le pide perdón a Dios. Han vivido esa experiencia, ¿verdad?
Por el Espíritu, ahí es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Él lo derrama y nos unge. Entonces, a partir de ese momento, la persona se levanta, ¿sí? Después de ese tiempo en la presencia de Dios, y ya tiene el sello del Espíritu en su corazón. Ahora hay que cuidarlo. Ahora hay que mantenerlo nosotros, ¿sí? Porque ahora somos parte de esa nación santa. Somos real sacerdocio. Entonces, ¿se da cuenta qué importante es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón en todo este aspecto espiritual que representa en nuestras reuniones? Porque por eso las reuniones deben ser en honor, en respeto al Señor, ¿sí? Procuramos tener un ambiente apropiado, un lugar apropiado donde el pueblo de Dios tenga comunión con su Señor, con su Rey, con Dios mismo, ¿verdad? Preparar alabanzas que lo glorifiquen, un mensaje que alimente espiritualmente al pueblo, y la gente, eso que ha recibido, lo nutra, lo multiplique y lo lleve sobre todo a la consagración. Apocalipsis 1:6, fíjense lo que dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿A quién se refiere? A Jesús, ¿sí? El Cordero de Dios. Él nos hizo sacerdotes para Dios. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vea lo que dice el verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. Aquí se refiere a toda la humanidad que en ese momento esté presente cuando Jesucristo regrese. Dice, y no lo conocieron o lo rechazaron, o no lo aceptaron en el ofrecimiento que Él les hizo de venir a Él para el perdón de sus pecados. Dice la Escritura, harán lamentación por Él, ¿verdad? Porque cuando Cristo se manifieste, hermanos, en su segunda venida, el tiempo de su gracia habrá acabado, porque Él vendrá a juzgar este mundo. Ahorita estamos en ese tiempo, ¿sí? Y todo aquel que viene a Él es recibido, se arrepiente, es perdonado, ¿sí? Por la misericordia de Dios es añadido al cuerpo, es hecho un real sacerdocio, su vida, su familia es consagrada para realizar una labor espiritual de edificar a la iglesia, de proclamar su mensaje. Pero cuando Él regrese, ¿quién predicará al que regresó? Si Él se manifestará a todos y les dirá, aquí estoy. Wow, toda rodilla se doblará, ¿verdad? Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Un aplauso al Señor. Pero como dice Juan en el libro de Apocalipsis, pues habrá quien hará lamentación, ¿sí? Entonces dirá, ay, sí es cierto, ahora sí creo. Demasiado tarde, porque Él ya vendrá a juzgar, ¿verdad? Entonces, ¿somos dichosos nosotros? Él lo dijo, ¿verdad? Bienaventurado Tomás, porque me viste y creíste, ¿verdad? Si quieres, mete tu mano aquí en mi llaga y en mis manos, para que veas que soy yo. Bienaventurado eres, pero más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y eso somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios. Ahora, habla de la barba, ¿sí? En la cultura hebrea la barba representaba dignidad, autoridad y madurez. Digan los lampiños conmigo, gracias a Dios que era en la cultura hebrea. ¿Verdad? Porque obviamente tiene un simbolismo, ¿verdad? Y, ay, Señor, yo también quisiera esa barba que representa dignidad. Ahora ya no es por el aspecto físico, ¿sí? Ahora es por lo que Él ha hecho en nuestro corazón, ¿sí? Si tú estás ejerciendo tu sacerdocio bajo la unción y la guía del Espíritu, tú estás representando ser digno delante de Dios, aunque no tengas barba, ¿sí? Pero si tienes barba y tú no te consagras y tú no obedeces al Señor,
pues aunque la tengas, no representas dignidad. Bueno, esa era en aquella cultura, pero hoy muchos creen que eso tiene significado. Y más aquellos que andan judaizando, ¿verdad? Y yo, no, déjate la barba, porque eso representa, y tú tienes que verte como sacerdote. Y luego le predican y se quieren llevar al judaísmo a los lampiños, ¿verdad? Pobres lampiños, ¿no? Él los ve ahí con 3, 4 cabellos hasta acá. Bueno, y es que es mi barba, pero ni tenemos, ¿no? Bueno, yo me incluyo. Ajá. Entonces, eso era en el antiguo pacto, eso era en la cultura hebrea. O sea, nosotros lo que va a testificar dignidad, autoridad y madurez es la forma en la que ejercemos ese sacerdocio espiritual. Y el contexto nos dice que debe ser en unidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, hermanos. Saber respetar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, saber respetar el orden en la cual Dios la estableció, ¿sí? La estructura espiritual que Él diseñó, que estamos estudiando los miércoles, para quien sigue en la enseñanza, esa estructura espiritual de Efesios capítulo 4, versículo 11, que comienza por establecer dones ministeriales para edificar el cuerpo. Ajá. Y en el desarrollo o ejercicio de esos dones, los demás somos bendecidos, capacitados y enseñados. Entonces, cuando nosotros lo ejercitamos de esa forma, estamos honrando al Señor, ¿sí? Las vestiduras del sacerdote simbolizaban el ministerio visible y público, porque se identificaba. Eran vestiduras gloriosas, especiales, únicas, ¿sí? El efod, el vestido, la vestimenta, el pectoral, todo lo que era la indumentaria de Aarón. Ajá. Entonces lo miraban y decían, es el sumo sacerdote. Ajá. Nosotros hoy no necesitamos vestirnos así. Ajá. Nuestro testimonio es el que debe hacer que la gente vea la luz de Cristo. Nuestra familia. Digan, ay, él no era así. Pero Cristo lo ha cambiado. Cristo la ha cambiado. Claro, porque la ungió y ahora lo está honrando, ¿sí? ¿Y qué debe ser visible y público? Nuestro testimonio de consagración, ¿sí? Entonces, la bendición de Dios en conjunto de esto que hemos analizado, de acuerdo a lo que el salmista nos está transmitiendo, nos habla de la bendición de Dios que fluye desde la cabeza hasta todo el cuerpo. Si lo llevamos al nuevo pacto, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y el cuerpo? La iglesia. Entonces, de arriba a abajo, Dios nos ha bendecido, ¿sí? Porque Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del cielo. Y Cristo descendió del cielo para, por medio de Él, restaurar nuestra comunión con Dios y bendecirnos. Entonces Él como cabeza derrama su espíritu y nos ha bendecido. Pero esa bendición hoy, el privilegio es que es sin interrupción, hermanos, ¿sí? O sea, nos podemos entrar a la presencia de Dios ¿cada cuándo? En todo momento, está abierto ya el camino, ¿verdad? En el antiguo pacto, el sumo sacerdote solamente podía entrar una sola vez al año. Y si entraba sin haberse examinado y consagrado, es decir, permitiendo algún tipo de pecado en su corazón o en su vida, moría, ¿sí? O sea, la gloria de Dios, la santidad de Dios lo consumía por su pecado, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el precio por tomar en poco ese llamado a estar en la presencia de Dios para los sacerdotes del antiguo pacto? El sumo sacerdote, mejor dicho. ¿Cuál era el costo? La muerte, ¿verdad? Entonces, hoy, gracias a Dios, no vivimos eso. Porque imagínense que eso sucediera todavía cuando se reúne la iglesia de Cristo. Decimos, ay, caray. No, pues quién sabe cuántas veces ya hubiera yo azotado ahí, ¿va? Pero no porque me ungió el Espíritu, como algunas doctrinas, ¿no? Que no, es por el pecado, el juicio de Dios, ¿verdad? Que esos corazones que no se arrepienten, esos corazones que pretenden estar en la presencia de Dios, pero no se santifican, ¿verdad? Que no ejercen su sacerdocio espiritual en consagración, sino que se andan permitiendo cosas ahí que no convienen, ¿sí?
Entonces, a esa misericordia se refiere Pedro. ¿Sí? Dios muestra su paciencia, muestra su misericordia, porque si no fuera así, ya nos hubiera consumido en su santidad, en su perfección. Entonces, debemos cuidar la unidad en el cuerpo de Cristo y la unidad verdadera, la que se ejerce bajo este sacerdocio, ¿sí? Y no se trata nada más de convivencia en lo social, ¿sí? Ay, es que ese hermano invita a todos a su casa a comer. No, qué buen hermano y qué unidad. Qué bueno, si eres así, eres generoso. ¿Y tus reuniones son de bendición? Gloria a Dios. Mire, esas familias invitan a todos y en su mayoría a los espirituales, ¿sí? Y esas reuniones glorifican a Dios. Ay, hermanito, le voy a invitar un cafecito un día de estos, va a la casa y vamos a orar por la iglesia, por la misión que estamos empezando, por los pastores y por nuestras familias. No, sí, nos damos un tiempo y lo hacemos. Y ahí se glorifica el Señor, ¿verdad? Ajá. Pero si esa unidad no es verdadera, si no es ejercida bajo el sacerdocio espiritual, es cuando a veces esas reuniones de la gente equivocadamente se tornan en reuniones que no edifican, ¿sí? En murmuraciones, en críticas, en estar juzgando, en estar señalando, en estarse quejando. Y eso Dios lo mira, ya lo aprendimos, porque los ojos del Señor están sobre su iglesia. Entonces imagínense, pasa eso y luego vienen a la reunión. ¿Cómo cree que los reciba el Señor? ¿Con mucho agrado? Él los recibe con amor, porque Él es amor. Y permite su acercamiento, pero para que se arrepientan. Ellos, solitos, sabiendo lo que están haciendo. ¿Sí? Ay, perdóname, Señor, ¿verdad? Y Él es compasivo, y Él perdona, ¿ok? Aprende. ¿Ok, hijo? Hijo, esto no es así, ¿verdad? Tú debes edificar, bendecir, vivir vidas saludables espiritualmente, ejercer tu sacerdocio en unidad, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna, ¿no? ¿No lo hiciste así? Corrige. Hoy tienes la oportunidad. Entonces, cuando la persona se arrepiente, corrige y no sigue haciendo lo mismo, pues, esa vida va a prosperar, va a ser entendida que su realidad espiritual está ejercida en la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es que debemos entender que Dios quiere una unidad entre nosotros como su pueblo, primeramente que sea en santidad, porque somos pueblo santo de Dios, ¿sí? ¿Y cómo era representado de acuerdo al Salmo? Por la unción, ¿sí? El óleo sagrado. Él nos dio su espíritu para vivir vidas santas, ¿sí? Esa unidad verdadera debe ser vista en orden, en el orden que Él estableció, porque es un diseño de Dios que descienda de arriba, ¿sí? Él la derrama y hay un orden en su iglesia. Primero, ¿quién es? Cristo, la cabeza, la cual otorga su Espíritu Santo ¿a quién? A su iglesia. Forma su iglesia, que es su cuerpo. Hechos, el libro de los Hechos nos da testimonio de eso, pero establece derramando dones espirituales, ministeriales, el orden en el cual su iglesia va a ser guiada, va a ser instruida, va a ser edificada. Y esos dones ministeriales Él lo otorga, dice Pablo en Efesios 4:11, a quienes Él quiso, como el Espíritu Santo quiso hacerlo. Entonces, fíjense, hasta respetar ese orden que Dios establece. Yo soy una persona respetuosa a mis hermanos en el ejercicio del servicio que están ejerciendo, ¿sí? Desde la cabeza, que es Cristo, que es el primero que honro, y después a los que ponen autoridad delegada para ejercerla en edificación de la iglesia, los ministerios establecidos, los líderes espirituales, los diáconos, los que sirven a las mesas,
los hermanos de la oración, los del evangelismo, etcétera, yo debo respetarlos, amarlos y vivir en esa unidad, ¿sí? Entonces, todos esos pensamientos, ay, es que ¿por qué está ese allí? Yo debía ser, ¿no? Si a mí Dios para eso me llamó, a mí me dijo que Él tenía un gran llamado para mí, que me iba a ser profeta a las naciones, ¿verdad? ¿Y por qué ahora ese? A veces eso se da entre la gente, pero por falta de instrucción. Sí. Dios estableció un diseño divino y así es ejercido, ¿sí? ¿Por qué oramos por nuestros pastores? ¿Por qué yo oro por mis pastores? Porque si ellos tienen la visitación de Dios en su comunión, ellos van a ser llenos más abundantemente del Espíritu, de su gracia. Se me pone chinito el cuerpo, ¿no? Por el mover del Espíritu Santo en su corazón. Entonces, cuando ellos hablen, cuando ellos me ministren, ¿qué creen que me van a dar? De lo que Dios les dio. Entonces, cuando yo vaya a mi casa y edifique a mis hijos, edifique a mi esposa, ¿qué cree que les voy a dar? Lo que recibí por medio de mis pastores. Y así es el ejercicio en el diseño divino de Dios, de su bendición, como una cascadita, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos aprender a respetar ese diseño, no a pretenderlo cambiar, ¿sí? Nosotros llegamos y lo primero que Dios quiere formar en nosotros es un corazón de siervos, ¿verdad? Moldear nuestro carácter, enseñarnos a depender de Él, a ser gente humilde, mansa, quitar a un lado el orgullo, la vanagloria, la presunción, todas esas cosas de la carne, envidia, celos, pleitos, avaricias, codicias, que lo único que promueven son divisiones, pleitos, ¿verdad? Problemas. Y que se refleje más en nosotros la presencia de su Espíritu. Amén, hermanos. Y entonces yo llego a la iglesia, he orado a Dios por la sana palabra, establéceme en tu camino, no permitas que me aparte de ti. Ok, me establece. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un mal sacerdote espiritual? ¿O vas a ejercer un sacerdocio espiritual? ¿Sí? Comenzando por dejarte enseñar, dejarte pastorear, alimentar, instruir, edificar, aconsejar, porque la guía espiritual para nosotros es fundamental, venida de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando se ejerce la unidad de la iglesia en este mismo sentir, pues la iglesia es bendecida por Dios. Y se refleja en nuestro prosperar de vida, hermanos. Porque vemos el obrar de Dios ordenando nuestros caminos, ordenando las áreas de nuestra vida y empezamos a disfrutar la paz que Él nos da, ¿sí? Pero todo tiene un diseño divino. Hay un orden de autoridad, hay un orden en el ejercicio de las actividades dentro de la iglesia, las cuales yo debo aprender a respetar. Y tener temor de Dios, de salirme de ello, porque estoy escuchando cuál es el orden, ¿no? A ver, le voy a hacer una pregunta reflexiva. ¿Aarón se ungió él mismo? Ay, Dios me dijo que me unja, ¿no? No. ¿Sí? Él diseñó que fuese ungido por quien él primero bendijo y llamó, que fue Moisés. Entonces imagínense, por eso Dios trató de tal manera al pueblo israelita cuando se opusieron contra Moisés, ¿se acuerdan? Porque les quería enseñar, no, así no es el orden, hermanos. Ustedes son mi pueblo y hay un diseño divino, aprendan a respetar, ¿sí? Sí, ¿se acuerdan en Números capítulo 16 cuando se dio el problema de la quejadera y de la murmuración contra Moisés y contra Aarón, etcétera? Y que, primero se dio de Aarón y su hermana, porque ni Aaroncito se salvó de ser tentado por el diablo y tropezar, ¿sí? Que empezaron a murmurar entre ellos, ¿verdad? Y decir, ay, ¿a poco nada más por Moisés puede hablar Dios?
Si también Dios puede hablar por medio de nosotros. ¿Han leído la historia? Cayó en la trampa. Aunque él había sido testigo del orden divino, porque él fue ungido por la autoridad de Moisés que Dios le había otorgado. Porque la bendición desciende de lo alto hacia nuestras vidas, ¿sí? Entonces Cristo, para ir terminando, como el verdadero Aarón, ¿sí? Aarón, como se lo dije, representa mediación entre Dios y su pueblo, representa autoridad espiritual para ejercer un sacerdocio delante de Dios, representa consagración, y también elección divina, porque ¿quién lo eligió? ¿Moisés? No, también fue Aarón. Dios le dijo a Moisés, ¿sí? Llama a tu hermano Aarón y a sus hijos, porque los voy a consagrar para mi sacerdocio. Y los ungió como Dios le había ordenado. Entonces aquí Aarón pues es presentado en el antiguo pacto como una figura de Cristo, ¿sí? De ese sacerdocio que hoy tiene su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia enseña que bajo ese nuevo pacto Jesús es el sumo sacerdote perfecto y eterno, ¿sí? Y acuérdense que les comentaba que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el sacerdote debía examinarse, debía presentar delante de Dios también su ofrenda o su holocausto por sus pecados, confesar sus pecados, para poder entrar a la presencia de Dios. Y si no lo hacía con sinceridad o no lo hacía como Dios lo había determinado y se atrevía a dar ese paso, inmediatamente caía muerto. Bueno, Jesucristo es ese sacerdote perfecto y eterno. No se lo leo por el tiempo, pero en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, ahí usted va a encontrar en la teología del escritor, pues cómo Jesucristo representa ese sacerdocio para nosotros, ¿sí? Entonces, Él intercede por nosotros, Él nos ha reconciliado con Dios por medio de su propia sangre. Él se ofreció a Dios como el Cordero perfecto y santo, y ofrece su sangre, es acepto, y Dios lo exalta hasta lo sumo, ¿sí? Porque es el sacrificio perfecto mediante el cual, ahora sí, los pecados del hombre son borrados, ¿sí? Y somos hechos nuevas criaturas. En el antiguo pacto, bajo la sangre de los animalitos ofrecidos en el altar, en sacrificio por el pecado, pues era una forma solo de cubrir el pecado del hombre para poder tener un acercamiento a Dios. Pero Cristo lavó nuestros pecados y los borró, y nos permite entrar ahora como sacerdotes por medio de su sangre a tener comunión con el único Dios vivo y verdadero. Nos da salvación y vida eterna. Vamos a terminar, hermanos, con Hebreos capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer dos textos que nos testifican esta verdad y nos debe ayudar a comprender cómo esa unidad espiritual es tan importante para Dios. Amén, hermanos. Y que nosotros, si anhelamos que nuestra vida como su iglesia, ¿sí?, sea vista por parte de Dios con agrado, y Él se manifieste continuamente en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro corazón, debemos preservar esa unidad espiritual profunda, la cual es resultado de consagrarnos y vivir para Él. Amén. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, afírmate en Él, ¿sí? O sea, a pesar de pruebas, persecuciones. Acuérdense que la iglesia de los hebreos era perseguida en ese tiempo, ¿sí? Y muchos estaban pues tambaleando en su fe, porque aparte de haber sido desterrados de ser judíos de sus tierras por su fe, por haberse convertido a Cristo, pues también estaban siendo perseguidos por muchos para ser llevados a la cárcel o ser matados o asesinados.
Entonces, el escritor de Hebreos tiene como finalidad que ellos se afirmen en la fe y perseveren en esa fe, sabiendo a quién sirven hoy y por quién fueron llamados, ¿sí? Y trae a colación pues la obra de lo que en el antiguo pacto Dios les enseñó a sus padres en relación al sacerdocio ejercido en el templo. Por eso les habla de eso. Y les dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, Él nos recuerda que Jesucristo desciende como bendición de Dios a la tierra, fue tentado como nosotros en su condición humana, no pecó, tenemos el testimonio en Lucas 4, cuando el demonio 3 veces lo tentó en el desierto, pero Él no pecó, porque en Él no había pecado. Entonces, Él, al experimentar en su carne propia, en su humanidad propia, como el Hijo de Dios, conoce las tentaciones, conoce las debilidades humanas, conoce nuestra fragilidad como humanos, y hoy está delante del trono de Dios intercediendo por nosotros. ¿Sí? Y puede compadecerse de nosotros, que es lo más hermoso, ¿verdad? Por eso yo les decía, o sea, cuando aprendemos la doctrina y nos hemos equivocado, ¿qué es lo que debemos hacer? Dios nos lo dice para juzgarnos y decirnos, oveja descarriada, oveja negra, ya no te quiero, tú no eres bien recibido aquí. ¿Él nos lo enseña para eso? No, Él nos muestra dónde está nuestra necesidad o nuestro pecado para que nos arrepintamos, entendiendo que Él conoce nuestras debilidades, ¿sí? Pero nos llama a la reconciliación a través del arrepentimiento, para que nos levantemos bajo su perdón y su gracia a andar la nueva vida que Él nos ha ofrecido. Para eso nos muestra en qué estamos mal, para que por medio de su gracia sigamos siendo santificados. Por eso nos dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cuántos confían en el Señor? Y en que Él hizo la obra perfecta delante de Dios por la cual somos santificados. ¿Usted confía en eso? Bueno, entonces nuestro caminar aquí, como iglesia, como hermanos, debe ser cuidando ese sacerdocio espiritual, viviendo en unidad y ante debilidades o tropiezos, tomar esta promesa, ¿verdad? Tomar estas palabras. Él está delante de Dios, intercede por mí, conoce mis debilidades y me las puede mostrar cuando yo me equivoco por su espíritu que está en mí, me puede redarguir para que yo me arrepienta y vaya a Él, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, somos bendecidos por Dios, ¿sí? Y cuando vivimos en esa unidad con Él, la reflejaremos en unidad con los hermanos, la reflejaremos en unidad como iglesia. Y dice, para concluir con el Salmo 133, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Entonces, si anhelamos que Dios añada más almas a este lugar para salvación, para bendición, Él nos está enseñando cuál es el camino, o un aspecto importante del camino que debemos seguir. ¿Cuál? La unidad genuina y verdadera entre nosotros como hermanos. Amén. Entonces Él derramará gracia, mayor bendición para seguir haciendo su obra, y Él añadirá las almas que Él va a salvar y va a traer a Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser parte de esa obra gloriosa? Amén. Den un aplauso al Señor para terminar. Gracias, Señor. Entonces, la unidad, de acuerdo al salmista, pues la unidad en el cuerpo de Cristo es santa. Amén. La unidad en el cuerpo de Cristo es abundante, como su gracia y su consagración, y desciende de lo alto sobre nosotros, ¿sí? Entonces, donde existe Dios, donde Dios se mueve libremente en nuestro corazón, ahí se manifiesta vida, ahí hay orden y ahí hay bendición, porque la presencia de Dios es vida. La presencia de Dios es orden y la presencia de Dios nos bendice.
Amén, hermanos. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. El siguiente punto que veremos de las características de una iglesia que agrada a Dios es la santidad como estilo de vida, no solo como un discurso, sino como estilo de vida. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra esta tarde, esta noche. Gracias porque estamos concluyendo este día, Señor, siendo alimentados por tu palabra, siendo llenos en nuestro corazón de tu Espíritu Santo, habiendo recibido, Señor, la gracia santificante, la gracia necesaria para comprender aún más esa honra, ese honor que nos has dado por medio de tu amado Hijo. Cuando antes no éramos pueblo, porque debemos reconocerlo, cuando antes no te honrábamos, cuando antes vivíamos en ignorancia, tú miraste nuestra necesidad, nos viste con compasión, con tus ojos de amor, y nos perdonaste al presentarnos el evangelio de tu amado Hijo, Señor. Al reconocer que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, por esa vida en ignorancia, en maldad, en esclavitud que vivimos. Y que cuando experimentamos ese momento, lo único que anhelaba nuestra alma era tu perdón misericordioso, Señor. El que tú nos ayudaras, nos dieras paz, quitaras las culpas pesadas de la maldad cometida y aún nos ayudaras sanándonos, liberándonos de esclavitudes, de pecado, vicios, cosas que pues quizás vivimos. Pero no solamente nos diste eso, Señor. Nos ungiste con tu Espíritu Santo. Nos hiciste sacerdotes para ejercer ese sacerdocio espiritual en tu presencia. Predicarte en medio de un mundo de oscuridad. Testificar de tu poder a través de una vida consagrada para ti. Mostrarle al mundo lo que tú hiciste en la cruz. Y nos has ungido para tu servicio, Señor. Nos uniste a tu familia, nos amaste de tal manera que esa unidad nos ha bendecido, Señor. Y hemos podido ver tu amor, tu bendición. Y hoy que hemos comprendido más a profundidad qué tipo de unidad es la que deleita tu corazón, una unidad no solamente de comunión social, sino unidad verdadera, espiritual profunda, que es la que produce tu espíritu. Hoy queremos darte gracias, Señor. Perdónanos todas esas actitudes que pudimos seguir teniendo a pesar de eso, con las cuales pudimos afectarnos entre nosotros, Señor. Perdónanos, porque tú conoces nuestras debilidades. Pero ese perdón es con sinceridad y tú lo sabes, lo conoces. Porque hoy anhelamos vivir en unidad espiritual verdadera, genuina. Y aún en los momentos de flaqueza o debilidad, guárdanos, Señor. Concédenos esa gracia. Porque queremos ser un lugar que se reúna para honrarte, honrándonos mutuamente, amándonos,
honrando y respetando a nuestros hermanos, servidores, a nuestros líderes, a nuestros pastores, porque esa es la manera en la que tú has diseñado la estructura de desarrollo espiritual en tu iglesia. Sigue formando nuestro corazón, que refleje tu carácter, tu conducta, y danos sabiduría para que en el momento de la prueba te respondamos, recordando esa unción, esas vestiduras nuevas que nos das en tu Hijo Jesucristo, ese nuevo corazón que hoy debe vivir para honrarte, Señor. Y así tú cumplas tu propósito libremente en nosotros, tocándonos, convirtiéndonos, bendiciéndonos, para que llevemos tu fresca unción donde vayamos, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor, en nuestro trabajo, con la gente que tratamos, en la gasolinera, en la lechería, en la cremería, en el mercado. Emanemos tu grato aroma, Señor. Compartamos a otros con libertad y alegría que tú vives y reinas, Señor, y que sigues llamando a los corazones al arrepentimiento, al perdón y a la redención eterna. Y así tú sigas siendo glorificado en tu iglesia. Gracias, Señor, por ese privilegio. Sigue derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre tu pueblo, abundantemente, Señor, para que entendamos nuestra consagración y ejerzamos ese sacerdocio en amor genuino, en unidad genuina, y así recibamos mayor bendición. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Levanta tus manos, dile gracias, Jesús, por ser tan bueno, paciente y amoroso con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias.